Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, Mili y yo vamos a hablar acerca del lóbulo temporal. Es una región ubicada en uno de los lóbulos del cerebro, que se encuentra por encima de los oídos en ambos hemisferios. Es fundamental ya que realiza habilidades básicas como el habla, la percepción de auditiva y también va relacionado con la afectividad, la memoria y el reconocimiento. En su estructura podemos encontrar la corteza auditiva. Aquí se encuentra la corteza auditiva primaria, secundaria y asociativa. Se encarga de percibir sonidos, codificarlos, descodificarlos e interpretar la información. En el área de Wernicke permite la decodificación auditiva del lenguaje, dando lugar a la comprensión y a la comunicación verbal. El daño en esta zona produce problemas en la capacidad para seleccionar o reconocer los elementos auditivos. Lóbulo temporal medial. Incluye estructuras como el hipocampo, la corteza perirrenal, la corteza entorrinal o la corteza parahipocampal, que permite el desarrollo de la memoria en las personas. Es una de las regiones más afectadas en personas con demencia y o enfermedades neurodegenerativas. Giro supramarginal. Es parte del área sensitiva terciaria, la cual está ubicada en el lóbulo temporal. Participa en el reconocimiento táctil y en el lenguaje. Giro angular. Permite la lectoescritura, ya que participa en la asociación de la información visual y auditiva. Le asigna a cada grafema su correspondiente fonema. Corteza visual. Participa en el reconocimiento de objetos y categoriza de los estímulos visuales. Su daño ocasiona dificultad en la identificación y o categorización de los estímulos visuales, lo que afecta en el proceso de la memoria. Temporal medial. Participa en la memoria y en el reconocimiento. Procesa la información y pasa a la memoria de corto plazo a largo plazo. Finalmente encontramos lo que es el área de asociación parieto-temporo-occipital. Integra la percepción visual, auditiva y somática. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la neuroanatomía funcional del lóbulo temporal, partiendo por el área auditiva primaria, que esta se encuentra en las áreas 41 y 42 de Brodmann. Asimismo, la primera siendo receptora y la segunda de asociación. No se dejen engañar por ese tamaño pequeño. Gran parte de esta área se encuentra en la zona ocular del giro temporal superior. Aquí se hallan los famosos giros transversos o giro de Hedge. En esta zona nos permite percibir los sonidos básicos. Su estimulación produce zumbidos o ruidos sin significado. Una lesión unilateral de esta corteza produce un problema leve de audición. Sin embargo, una lesión bilateral produce sordera cortical completa. Tenemos el área auditiva de asociación o secundaria, que corresponde al área 22 de Brodmann y rodea la corteza primaria. En esta zona los sonidos adquieren un significado. De hecho, la estimulación de esta área produce sonidos complejos como palabras o música. Una lesión de esta área produce agnosia auditiva, es decir, la incapacidad para entender o darle significado a los sonidos. También se ha descrito que los pacientes padecen vértigo y problemas de orientación, lo que sugiere que esta zona, además de su función auditiva, podría ser la corteza vestibular primaria. En la parte más posterior del lóbulo temporal encontramos el área de Wernicke. Esta es una zona particularmente importante del cerebro porque corresponde al tercio posterior del giro temporal superior. Y en la zona occipital corresponde también a las áreas 22 y 39 de Brodmann. En el hemisferio dominante es una zona crítica para la comprensión del lenguaje hablado y escrito. El habla se procesa más en la porción anterior y la escritura en la posterior. Mientras tanto, en el hemisferio
no dominante participa en el procesamiento de la entonación del lenguaje. Las lesiones de esta área se relacionan con la famosa afasia de Wernicke o afasia fluente. Las personas que la padecen son incapaces de comprender el lenguaje. Por ejemplo, no pueden leer y no pueden escribir de forma comprensible. Es un poco extraño, ¿no? Pero para nosotros, pero a pesar de esto, los pacientes pueden hablar con soltura, rápido y con entonación clara y normal. Por eso es que también se llama afasia fluente, ¿no? Sin embargo, lo que dice no tiene sentido. Construyen una especie de ensalada de palabras, cambiando términos, diciendo palabras inapropiadas, inventando palabras, incluso y resultando por lo general incomprensible. Imaginémonos vivir sin entender el lenguaje, sin poderlo producir como, no sé, ¿cómo pensarías tú, no? Con tu voz interna. Curiosamente, las personas con afasia de Wernicke parecen percatarse poco de su padecimiento y no darle mucha importancia, ¿no? Es decir, tiene aparte anosognosia de su trastorno. Ahora vamos a hablar sobre el giro medio e inferior del lóbulo temporal. Tiene un papel importante en la percepción visual. Particularmente el giro medio participa en la percepción del movimiento y el giro inferior contiene el área fusiforme. Es crítica en el reconocimiento de los rostros. Los trastornos producidos por la lesión de estas regiones son interesantes, extraños, ¿no? Por ejemplo, las lesiones en el giro temporal medio pueden causar una condición en que el individuo es capaz de percibir el movimiento, mientras que lesiones en el giro fusiforme en ocasiones pueden producir un síndrome sumamente curioso, que es la prosopagnosia. Esta es una conocida visual en la que no se perciben las caras. Los pacientes pueden reconocer partes del rostro, pero al integrar la información para reconocerlo, fallan, ¿no? En la superficie. Ahora vamos a hablar sobre el giro parahipocámpico, ¿no? Es una estructura muy importante en la formación de la memoria a largo plazo, y frente a él, al núcleo amígdala, que tiene una función crítica en la percepción de las emociones. Sin embargo, es lo único que vamos a ir diciendo ahora porque esta área corresponde a un video propio, ¿no? Porque hay mucho que decir de esto. Ahora vamos a hablar sobre el uncus, que es una estructura clínicamente importante. Cuando aumenta la presión intracraneal, por ejemplo, un tumor o una hemorragia en esta región, se pueden producir una herniación por debajo de la tienda del cerebro, comprimiendo estructuras del tronco, ¿no? Esta es una condición sumamente importante que tiene que ser atendida de manera rápida por un neurocirujano. Finalmente, como un dato adicional, vamos a presentar la epilepsia del lóbulo temporal. Es un tipo de epilepsia focal bastante común en la mayoría de los casos. Tienen un foco epiléptico en el hipocampo o amígdala o el giro parahipocámpico. La mayoría de los casos se manifiestan con crisis epilépticas parciales, es decir, se pierde el estado de alerta, pero ante esto los pacientes presentan síntomas como lesiones auditivas, miedo intenso, alteraciones de la percepción de la distancia, del tiempo, fenómenos de déjà vu, olores extraños, nauseabundos y sabores extraños también. Como nos podemos dar cuenta, el lóbulo temporal es en extremo interesante y complejo, tiene gran cantidad de funciones y su daño produce algunos de los síndromes más enigmáticos que existen, ¿no? Es esta nuestra presentación y es todo en cuanto les podemos comentar ahora sobre el lóbulo temporal. Muchas gracias.